ya con nosotros el pastor Luis Berríos. Durante toda una semana, él ha estado orando al Señor para que Dios les revele una palabra para los pastores y las pastoras. Ha sido una mañana genial, pero en este momento el pastor Luis Berríos viene a compartir lo que es de su corazón al corazón de todos nosotros. Dios le ha dado una palabra y en esta reflexión de la mañana él la compartirá con nosotros. Ha sido una mañana de herramientas, de desafíos, pero en este momento vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través del pastor Luis Berríos, pastor de la iglesia bautista de Country Club, con nosotros como todos los viernes para compartir una tremenda palabra. Pastor Luis Berríos, un abrazo y bienvenido nuevamente aquí a Terto Hablemos. Saludos, mi hermano, y yo creo que ha estado lloviendo desde hace rato, palabra de parte del Señor para todos en el contexto de la pastoral. Esto que tú estabas compartiendo, una palabra que yo dije, mira, está tomando de mis notas. De lo que, para compartir. Es el mismo espíritu. Y eso es bueno, porque si está pasando eso es porque es el testimonio del espíritu que nosotros no mandamos aquí, el que manda es el espíritu. Y él confirma, y él confirma todas las cosas. Amén. Y yo comencé en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de compartir en esta sección de Mi Corazón a tu Corazón, a hablar sobre el tema necesitamos ministerios ungidos. Y hoy pretendo continuar, vamos a llamar con la segunda parte, porque pienso continuar con el favor de Dios en la próxima ocasión, ¿verdad? Que estemos por aquí con este tema. Necesitamos ministerios ungidos. Y yo había comenzado a hablar de lo que dice Lucas capítulo 4, versos 14 al 19, donde dice la palabra, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comencé la semana anterior, o la última vez que pudimos contar, hablando acá del ejemplo de Jesús. Vemos que estos versículos Jesús los cita como parte de lo que sería, como decíamos, un resumen del contenido de su ministerio, de lo que él iba a realizar. Y yo recuerdo que mencionaba en la vez anterior el detalle de que de la misma forma como el Espíritu de Dios estuvo sobre Jesús, lo ungió para poder desarrollar su ministerio, también está sobre nosotros y nosotros, las pastoras y pastores. Está sobre nosotros el Espíritu Santo para que podamos hacer exactamente lo mismo que Jesús hizo. No puede ser de otra manera. Necesitamos ese respaldo, necesitamos esa ayuda, necesitamos esa unción. Por eso recordaba que Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Pero si me fuere, os lo enviaré, porque es la única manera que usted y yo, como pastores y pastoras, podamos desarrollar un ministerio ungido. Es la única manera que usted y yo, como pastor y pastora, podamos cumplir lo que Jesús dijo en Juan 4:12, cuando dijo, Juan 14:12, cuando dijo, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también aún mayores, hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo las vamos a hacer? Nosotros no somos Dios, pero para eso nos dejó el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Y estuvimos analizando y comentando detalles sobre el ministerio de Jesús y cómo desarrolló un ministerio ungido, poderoso para la gloria de Dios Padre. Y hoy quisiera, en esta segunda parte de este tema, sobre el tema necesitamos ministerios ungidos, continuar, pero en esta ocasión quiero traer a colación el tema basado en la experiencia del apóstol Pablo. Basado en la experiencia del apóstol Pablo. Y quiero compartir de la experiencia del apóstol Pablo en dos secciones. O sea, hoy pretendo comenzar con el tema y continuar en la próxima ocasión que el Señor nos brinde para compartir y concluir este tema de que necesitamos ministerios ungidos. Mire, yo me atrevería a decir que después de Jesucristo, el apóstol Pablo es una de las figuras de mayor impacto en el contexto del Nuevo Testamento. Y sin embargo, cuando él habla de su formación religiosa, menciona
que fue instruido a los pies de Gamaliel. Esto lo ve en Hechos 22:3. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es según la ley, irreprensible. Eso decía Pablo de cuál es, por así decirlo, su background, su trayectoria, su trasfondo. Pero para Pablo, en un momento dado, cuando usted lee la carta a los Filipenses en el capítulo 3, dice, mira, todo eso para mí vino a ser como basura, a fin de conocer a Jesucristo y el poder y experimentar el poder de su resurrección. Eso dice él allí en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Así que Pablo era un hombre preparado teológicamente hablando. De hecho, esa educación y formación habría de ser usada por el Señor para llegar con el evangelio a gente que tal vez otros discípulos no podrían llegar. Hechos 9, cuando allí usted lee Hechos 9, se habla del momento de cuando el Señor se le revela a Saulo en aquel contexto y le habla. Y entonces Pablo entra, después de esa experiencia que quedó ciego, a la ciudad de Damasco, y el Espíritu Santo le habla, el Señor le habla a Ananías, un discípulo que había allí, para que vaya a orar por Pablo para que recupere la vista. Entonces, Ananías dudó porque había oído sobre quién era Pablo y con qué intenciones había llegado a Damasco. Él no quería ir. Señor, tú me estás hablando a mí, ¿en serio que tú me estás diciendo que vaya a orar por ese hombre? Y el Señor le dijo a Ananías lo siguiente, Hechos capítulo 9, verso 15. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que cuando analizamos el ministerio de Pablo, encontramos que fue un hombre humilde a pesar de la preparación que tenía. Era un discípulo apasionado por el Señor y por su obra. Y cuando escribe a los Corintios en su primera carta, escuche lo que le dice en el capítulo 2, los versos del 1 al 5. Voy a ir leyendo y comentando algo de esos versículos. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ahí hago un alto para mencionar unos detalles que creo que son enseñanzas para nosotros. Los que estamos en el evangelio, no importa el tiempo que lleguemos, si estamos compensando, si llevamos tiempo en el evangelio, en la pastoral. Fíjese que, mire cómo dice la versión de la traducción al lenguaje actual. No lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. La Nueva Biblia Viva traduce, no empleé palabras elegantes ni conceptos profundos. La Nueva Traducción Viviente dice, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante. Entonces, ¿qué podemos aprender de Pablo en este punto, amado compañero y compañera de milicia cristiana? Tengo que decir de esto. Deja las palabras rebuscadas para los estudios bíblicos. Cuando prediques ante la congregación que Dios puso bajo tu responsabilidad, exprésate de manera que todo el mundo entienda y no tengan que venir al culto con un diccionario. Alaba la gloria de Dios. Mira, esto es como otro elemento parecido cuando en el capítulo 14 de esa misma carta Pablo está hablando sobre el asunto de las manifestaciones de los dones en la vida de la iglesia. Y en un momento dado dice, mire, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero yo prefiero hablar 5 palabras que todo el mundo me entienda y no un montón de palabras en lenguas que nadie va a entender si el Espíritu Santo no trae la interpretación. Y yo digo de igual manera, cuando Pablo dice, yo no fui a ustedes, en esa primera parte, en el versículo 1, yo no fui a hablarle a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría. Él fue de una manera que lo pudieran entender. Y dice el versículo 2, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y este punto tiene que ver con algo que se mencionó en otro de los segmentos en esta semana. No, tal vez no hoy, pero en esta semana lo escuché. Aquí encontramos otra enseñanza importante que debemos tener en cuenta. Él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y qué es lo que tenemos que tener presente? Mi hermano, mi hermana, compañero, pastor, pastora, nuestra predicación debe estar centrada en Cristo.
El púlpito no es para promover agendas políticas. Tampoco debe usarse para descargar frustraciones sobre la gente. Somos llamados a compartir una buena noticia que traiga esperanza en el nombre del Señor. A eso somos llamados. No es hacer un uso indebido del púlpito desde donde vamos a hablar a la gente que Dios puso bajo nuestra responsabilidad. Continúa el apóstol Pablo diciendo en el verso 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, no fue de esa manera, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y está hablando un hombre que estaba, teológicamente hablando, bien preparado, que tal vez algunos lo pudiéramos comparar con un doctor en teología en este tiempo. Era un hombre bien conocedor de las Escrituras, estaba bien preparado. Sin embargo, él dice, cuando yo fui donde ustedes, yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué propósito? ¿Por qué él hacía eso? Bueno, dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendigo y alabo tu nombre. Mire, necesitamos ministerios ungidos por el Espíritu Santo. La elocuencia, la preparación, el conocimiento pueden ser útiles en el ministerio. Tienen su lugar, pero no pueden sustituir el respaldo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios no nos llamó a alimentar el intelecto humano, ni tampoco a entretener a la gente. El Señor nos llama a ser instrumentos de cambio y de transformación. Dios no nos puso en la pastoral Dios nos puso en la pastoral para alimentar el alma y el espíritu de aquellos y aquellas que puso bajo nuestro cuidado pastoral. Yo recuerdo que, y ya quisiera ir terminando, ¿verdad? Esta reflexión con este pensamiento. Escuché una vez un testimonio de una convención de una iglesia que se celebró en Estados Unidos. Y en una de las noches se le estaba dando oportunidad a diferentes personas que tomaran participación. Y esa noche llegó a la convención un miembro de una de las miembros de esas iglesias, de esa organización, y ese hombre había pedido la oportunidad de participar, pero había algo interesante en ese hombre. Y es que él era un declamador conocido. Eso era su profesión. El hombre declamaba y era un profesional en eso. Y en el momento que le tocó su participación, este varón, hombre de Dios también, decide declamar el Salmo 23. Cuando aquel hombre declamó el Salmo 23 y terminó, lo hizo con una elocuencia, con un dominio del verbo, con una capacidad extraordinaria para decir y ejecutar ese momento de la declamación de aquel salmo. Cuando terminó, arrancó un aplauso estruendoso de los hermanos que estaban allí reunidos, porque esos hermanos quedaron impactados con la elocuencia, con la manera tan extraordinaria y el dominio con el cual aquel hombre declamó el Salmo 23. Pero esa noche había un pastor que había pedido un turno porque él quería también alabar al Señor y tomar una participación. Era un pastor, un hombre de Dios de años en el evangelio, un anciano ya. Y aquel varón, cuando le tocó su participación después del que declamó, él dijo, yo también voy a recitar el Salmo 23. El pastor recitó el Salmo 23. No lo hizo con la misma elocuencia, con el mismo dominio del verbo, de la palabra y la elocuencia que tenía y que tiene el que participó antes de él. Pero cuando él terminó diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Cuando él terminó eso, el impacto sobre la congregación no fue de aplausos, no fue de gritos, no fue de gente diciendo palabras de reconocimiento y elogio. Simplemente la unción del Espíritu había caído sobre aquella congregación y había miles de personas llorando delante de la presencia de Dios porque sintieron el impacto de un ministerio ungido, de un hombre que vivía dependiendo de Dios y de su espíritu para desarrollar su ministerio. Yo no estoy criticando a los que tienen capacidades, yo no estoy criticando a los que se han preparado, yo no estoy criticando a los que lo hacen bien. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que la elocuencia, el mucho estudio, los títulos son importantes y necesarios, pero no van a poder lograr lo que simplemente va a hacer el Espíritu Santo a través de nuestro ministerio cuando somos hombres y mujeres, pastores y pastoras, desarrollando ministerios ungidos por el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero para detener en esta mañana mi reflexión en este momento y tener la oportunidad pues para cerrar en los minutos finales con mi hermano Jesús allí. Así que Jesús, los micrófonos son tuyos. Ahí hemos querido compartir, de hecho, la tercera parte de esta enseñanza que vamos a compartir es en continuación con una experiencia que vivió el apóstol Pablo y que nos trae otras enseñanzas adicionales. Pero bien importante que entendamos que Pablo, para los compañeros pastores y pastoras que están comenzando en el evangelio, recuerda que te decía, Pablo no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Deja las palabras rebuscadas para los estudios bíblicos, donde tú puedes explicarle a la gente qué quisiste decir, qué significa tal o cual palabra. Nosotros no tenemos que impresionar el intelecto humano. Nosotros tenemos que llegar al espíritu, al alma de ese ser humano, y solamente lo vamos a poder hacer bajo la unción del Espíritu Santo. Dios te bendiga poderosamente. Parece que esta mañana ciertamente el Espíritu Santo ha preparado un escenario interesante, Pastor Berríos. Antes que usted, ¿verdad? En mi alocución estuvimos hablando unas palabras, ahora usted, me parece que el Espíritu Santo le está queriendo decir algo a alguien. No sé, pero parece que el Espíritu Santo está hablando al corazón de los pastores y las pastoras y nos está presentando un camino claro. El Espíritu Santo nos está mostrando un sendero claro. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. Hay que ser llenos del Espíritu. Amén. La palabra dada, la palabra hay que predicarla llenos del Espíritu Santo. Con la unción del Espíritu. Que no tan solo sea para que salga y transforme a otro, no, primero nos transforma a nosotros. Amén. Y luego que nosotros enviamos esa palabra, la enviamos porque ya nosotros hemos sido transformados por ella. Así que es una relación donde todos somos transformados por la palabra. No Amén. Se queda nadie fuera, todos somos transformados. Me parece que esta mañana, si el que tenga oídos para oír, escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia, y ahí nos incluimos el pastor Berríos y yo. Nosotros no nos salimos de ahí, estamos aquí. O sea, no es, esta palabra no es para allá, no, es para nosotros también. Dios nos está hablando a nosotros y nos está poniendo carga en nuestros hombros. Que la unción del Espíritu, ser llenos del Espíritu, vivir en el Espíritu, es importante. Pastor, me escriben por acá, José Fernández. Nos escribe, amén, pastor, qué maravillosa palabra, excelente meditación. Dios ha hablado de dependencia de Espíritu Santo. Hay gente, mucha gente conectada, Pastor Berrío, gente conectada ahí, gente participando con nosotros, diciéndonos amén, para la gloria del Señor. Pero antes de que usted finalice, pastor, me parece que esta palabra que fue dada no vuelva atrás vacía. Y para amén. Que no vuelva esa palabra vacía, sino que haga lo que fue enviada, para lo que fue enviada, pastor, le pido que usted haga una oración para que la gracia del Señor y su presencia nos siga bendiciendo. Adelante. Señor,
Continuamos delante de ti y te damos gracias, te damos toda gloria, te damos toda honra a ti. Sí, Qué sí. bueno tú eres, Dios del cielo, porque nos ponemos de acuerdo, mi hermano Jesús y yo, y también los pastores y pastoras que están allí escuchando y uniéndose a esta oración. Nos Sí, sí. ponemos de acuerdo para entender que necesitamos de ti, que dependemos de ti, que necesitamos la intervención urgente del Espíritu Santo para que podamos desarrollar ministerios ungidos de impacto transformador que haga posible que aquellas personas que están bajo nuestra responsabilidad a nivel pastoral y la comunidad donde nos has puesto pueda ser impactada, pueda ser bendecida, puedan ser, Dios del cielo, y puedan entender que eres tú el que operas a través de nosotros y de nosotras. Como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean tuyos y no de nosotros. No tenemos nada de qué vanagloriarnos, simplemente tenemos que decir a ti toda la gloria, a ti toda la honra por lo que tú haces. Y clamo por aquellos compañeros y compañeras que están comenzando en la pastoral, que estas enseñanzas que se han estado transmitiendo, no solamente a través de nuestra reflexión, sino también en todos los temas que se han estado trabajando durante esta semana, puedan ser herramientas que fortalezcan, que equipen a los compañeros y compañeras, incluyéndolos a nosotros, para que podamos desarrollar un ministerio de impacto transformador que pueda llegar a más gente de una manera más efectiva para la gloria y la honra de tu nombre. Pero sobre todas las cosas, bajo la unción y la Yes. dirección de tu Santo Espíritu. Así es. Gracias, Padre. Ayúdanos para que podamos ser instrumentos y también cumplir con nuestro rol profético de denunciar, Así de es. señalar conforme a tu palabra todo lo que pueda estar, Dios mío, moviéndose en el ambiente, no importa que sean las autoridades que puedan estar aprobando leyes. Tu palabra nos dice, Señor, que tenemos que ser obedientes y que respetarla siempre y cuando no desobedezcan tu palabra y no pretendan que tu pueblo apruebe cosas que tú no apruebas. Te damos gracias, Dios mío, porque sabemos que con tu poder, con tu gracia, nos levantaremos en el momento preciso para hablar tu palabra como está, sin quitarle ni añadirle y haciéndola pertinente al tiempo que estamos viviendo. Gracias, Padre, por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Charlie Cuevas nos dice, excelente palabra, que el Señor le bendiga. Me parece que la gente conectada con nosotros ha recibido esta palabra del Señor. Gracias, Pastor Berríos, por traer esta palabra poderosa que ciertamente nos ha confrontado a todos. Todos hemos sido edificados por tan poderosa palabra que Dios ha puesto en sus labios. Pastor, ¿cómo la gente puede conocer de usted, de su ministerio? Sé que hay gente que les gustaría conocer de lo que Dios está haciendo a través de usted. Pues mira, nosotros estamos dando ya cultos presenciales en nuestro templo que ubica en la calle Eider 968, esquina con la calle Raspiner, en la organización Country Club en San Juan. Esa es la sección que pertenece a San Juan. Hay una sección que pertenece a Carolina, pero nosotros estamos en la sección que pertenece a San Juan, ahí, calle Eider 968, y estamos dando cultos presenciales los domingos desde las 10 de la mañana. Y lo curioso es que los estamos transmitiendo por Facebook Live. Así que si usted interesa ver nuestra experiencia de adoración con la proclamación de la palabra, este domingo tenemos una palabra poderosa que Dios ha puesto en nuestro espíritu para compartir, y es buscando en la página de Facebook la Primera Iglesia Bautista de Country Club. También los miércoles estamos compartiendo desde las 8 de la noche el estudio de la palabra, y en estos días hemos estado trabajando el tema combatiendo los temores. Así que si usted interesa conocer desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista espiritual, hablando lo que dice la palabra sobre este tema, para entonces impartir una palabra de aliento, una palabra de fe. Así que si usted interesa, pues por ese medio, a través de Facebook, nos puede, los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en la noche, nos puede ver a través de Facebook Live en ese estudio de la palabra desde las 8 de la noche. Me parece que ahí está la información, el pastor Luis Berrío, un hombre de Dios que Dios está usando para marcarnos la ruta y un camino claro. En esta mañana nuevamente el Señor la ha usado para bendecirnos. Pastor, un abrazo, que la paz del Señor sea contigo. Gracias por bendecirnos. De verdad que tu ministerio es de gran bendición para todos nosotros. Gracias por este privilegio y muchas bendiciones para ti. Seguimos tertuhablando. Así es. Un abrazo, hermano mío. Sabes que te amamos, brother.